Porque... Vieron que a mí me encanta el tema de la informática y anduve ahí ¿te gusta? hoy en la tarde, sí, viste, Facebook, todas esas cosas. Twitter. Google, ¿conocen Google? Sí, ¿no? Google, sí. Google es una gran herramienta de esta era. Sí. ¿Y saben qué pasa cuando googleás Horacio Rubino? ¿Qué aparece? No sé. Yo ¿Qué qué sé. aparece? Sí, Horacio Tantas Rubino, cosas. me imagino. ¿Qué aparece? Y Como de todo lo primero que lo que hace, aparece no sé. es un Homo sapiens. Y sí. Impresionante. Y si, por ejemplo, yo le pregunto a una persona, le digo, ¿qué pensás cuando decís Homo sapiens? Y te va a decir Horacio Rubino. Entonces, obviamente. Con nosotros, Horacio Rubino. Aplausos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar de lo que quieran. ¡ah! ¡Qué bueno! Ay, nos dejó la puertita abierta. Yo te voy a decir una Eso sola es- cosa. Está con nosotros, Mirá. pará ahí. Está con nosotros, es cierto, gente. Una Está sola Horacio. cosa te voy a decir. Sí, De todos los invitados que hemos traído, gracias a Dios han sido muchos y muy buenos así, gente del medio. Tú sos un invitado para nosotros. Exacto. Todos acá somos fanáticos tuyos. está bien. Hoy se suben muchos al carro. Ustedes son jóvenes, pero hoy me encuentro con gente que es mayor que yo y me dice, yo te veía cuando era chico. Por eso yo tengo que mirar 2 veces para ver si me están diciendo la verdad. Pero es parte de la nostalgia también, está bueno. Claro, está bien. Bien, bueno, después de esta pausa vamos a estar charlando de todo con Horacio, conociéndolo un poco más y nosotros disfrutando de esta presencia memorable. Ni que hablar. Pausa. No te dejamos ver más a los Teletubbies. Impresionante. Este lo elegí yo. A mí hay cosas, viste, yo soy un apasionado de la gente que logra marcar con su persona algo, ¿no? Hay chistes en carnaval que son que están escritos para una persona, ¿no? Que solo una persona puede hacer. Ese de ay, mirá dónde estaba es para Horacio Rubino. Chao. No hay otro que lo pueda hacer. Este es uno de los tantos delirios que hemos hecho con Momo Sapiens. Esto fue en el año 2000, la parodia de Billy the Kid, Sí. que terminó siendo la mejor parodia del carnaval de ese año, que estaba acompañada de otra que también tenía Teresa. muchos momentos de humor, que era la parodia de la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, Sí. es un poco el humor con el que está identificado Momo Sapiens, ¿no? Ese humor que alguien definió, y creo que fue a partir de este año, el humor de dibujitos animados, que creo que nos viene bastante bien, en por lo menos en parte de lo que hacemos como definición. Sí, va acompañado de muchísimas cosas. Yo me acuerdo que antiguamente la radio, cuando no estaba todo este fenómeno de la tele, los relatores de la radio iban como contando con ustedes lo que iba pasando en escena. Claro, porque... nosotros hacemos mucho humor visual. En una parte que vos veías que le quedaba una sola bala y él disparaba y la bala marcaba los sonidos que la gente Claro. debe haber escuchado, que era con el efecto de los rebotes, iba matando a cada uno de los 4. Y yo, que era el último, me escondía detrás de las puertas del salón, esas Claro. puertas de vaivén de los salones del viejo hasta que la bala frenaba, golpeaba la puerta y cuando yo abría me pegaba a mí. Pero además Este, los actores iban subiendo la mirada y bajando, iban viendo cómo la bala claro, iba haciendo ese trayecto. todos con los movimientos de cabeza siguiendo esa bala virtual que por eso el humor de dibujitos animados que tiene esas Sí, características con muchas cosas visuales y totalmente absurdas, sí, ¿no? comparto totalmente. Comparto. Bueno, entonces, Horacio, vamos a hacerte muchas preguntas. Esperemos que nos dé el tiempo, porque es como que estábamos tan emocionados de que llegabas y dijimos, bueno, por acá, por allá, por ahí. Y tenemos 1.000.000 de preguntas, así que te vamos a bombardear. Está bien. ¿Te molesta? Está bien, vinimos para eso. ¿Viste? Buenísimo. Bueno, la gente ya se puede comunicar con nosotros, puede comunicarse en el Facebook y las líneas están ahí con Santi. Claro que sí. Pueden llamar, entonces ya me puse nervioso yo. Sí, estamos como nerviosos. Ya es un tema esto que me puse Se nervioso. contagia el secreto. Sí, no digan nada ustedes. Bueno, pueden llamar entonces para charlar un poquito con Horacio. Llamar al 2903-0094, 2903-0094. También pueden mandar mensaje de texto enviando la palabra RMU, espacio en blanco y tu mensaje al 11411. Repito, RMU, espacio en blanco,
tu mensaje al 11411. Y si no, nos pueden escribir en el muro de Facebook, Cavernícolas en el aire, que Claudia lo lee ahí al toque. Todo lo que Exacto. quieran decirle a Horacio, vamos para adelante. Ahí está. Muy bien. Bueno, Horacio, contanos un poquito, ¿cómo está formada tu familia? Un poco tus raíces como para conocerte. Bueno, actualmente estoy... mi familia está compuesta por Giselle, que es mi señora, y mis 2 hijos más chicos, que son Juan Manuel, que tiene 10 años, y Emma, que llegó hace poco, tiene nada más que 6 meses. Oh. Y después de mi matrimonio anterior, yo tengo 2 hijas ya más grandes, que tienen 24 y 26 años, que son Antonella y Fiorella. Así que es una familia bastante numerosa, al punto que Antonella, que es mi hija mayor, tiene una nieta, me dio una nieta que está cumpliendo el 31 de agosto 1 añito. Ay, Así que mira. ya la familia está bastante crecidita y bueno, es en la que uno se apoya para poder hacer todas estas cosas de las que vamos a hablar hoy en esta noche. Bien. Felicidades por doble. Entonces. Sí. Totalmente. Mi casa ahora parece una guardería. Y como no podía ser de otra manera para alguien que siempre está vinculado al humor, mi hija Emma, que es la que tiene 6 meses, es menor que su sobrina, que es mi nieta. Mi nieta que va a cumplir 1 año, la nieta es mayor que la tía. Así que me hace acordar a una parte de Martín Aquino que hicimos el año pasado, donde yo contaba la tragedia de mi familia, que terminaba yo siendo abuelo de mí mismo, entonces con todas las mezclas Tal cual. que se dan, bueno, después de eso me pasó realmente. Bien. Cuando eras chico, ¿qué soñabas ser? Y a mí siempre me gustó el humor, yo era el gracioso de la clase, ¿no? Ya desde chico, el primer chiste registrado que yo tengo, por lo menos en mi memoria, es en primero de escuela, que la maestra preguntó qué era Beethoven y yo levanté la mano y cuando me dio la palabra dije sordo y me echó de clase. Ese es el primer chiste que yo tengo registrado. Por lo menos, sí, me echó de clase. Entonces, estaba en primera escuela y me hizo salir del salón y me quedé parado en el patio. Le mandamos un beso a la Sí, maestra Horacio. A la maestra que se llamaba Vilma, todavía la recuerdo hasta el día de hoy. Y fue la primera expulsión como alumno gracioso, haciéndose el gracioso. Ahí comenzó tu Y bueno, de ahí, claro, era el gracioso de la clase en todos los años de escuela, en el liceo también. Y bueno, empezó a generarse esa formación o ese gusto por el humor. En realidad mi vocación como estudiante no tenía nada que ver con el humor. Yo quería seguir física, que es una materia que me gusta, y que en ese momento en Uruguay para seguir la carrera había que ir a Argentina, a Bariloche, porque me gustaba sobre todo física nuclear. Uno dice, ¿qué tendrá que ver con lo que hago hoy? Tal es así que en mi vida personal yo me compro libros de física y los leo, me gusta, pero no tiene nada que ver con esta otra faceta que es la que terminó en definitiva siendo mi actividad actual y desde hace muchos años, que tiene que ver con el humor. No solamente el humor actuado, sino el humor escrito también, porque todo eso que yo escribía como gracioso en forma totalmente amateur, algún día se transformó en un medio de vida y bueno, escribo para muchísimas cosas, muchísimos medios, no solo aquí como en Argentina, y bueno, por un lado el humor, por el otro lado un físico frustrado, ¿no? Sí. Hubo una cosa que a mí me quedó resonando mucho de bueno, lo que te pasó, que estuviste enfermo y en el hospital y tuviste, o vos sentiste la responsabilidad de ir a actuar, y lo que quiero que nos cuentes es cómo experimentaste eso antes, durante y después. ¿Cómo fue esa experiencia? Hoy lo contamos como una anécdota y a veces hasta con algún tinte también de algo gracioso, pero realmente lo que pasó en ese momento no fue nada agradable. En el medio del carnaval pasado, de este carnaval 2011, hubo una noche que estábamos dando los toques finales para lo que iba a ser nuestra presentación en el Teatro de Verano, en la segunda rueda, y yo me sentía muy mal esa noche. Incluso estábamos ensayando hasta tarde y le dije al responsable de la puesta en escena, que es Carlos Viana, que me quería ir, y todavía me decía, no seas flojo, dice, vení. Y bueno, tal es así que esa madrugada hice fiebre muy alta, creo que hice hasta 42 de fiebre, y me tuvieron que llevar
a internarme, era una infección que había hecho. Yo soy diabético, entonces a veces las infecciones se potencian, ¿no? Son más peligrosas y bueno, esa infección me provocó una infección urinaria, me tocó el hígado, realmente las pasé muy mal, pero estaba muy cerca de la presentación en el Teatro de Verano. Y ¿qué pasa? En la estructura que teníamos armada de ese espectáculo, y más siendo yo protagonista de la segunda parodia, que era la parodia de Alicia en el País de las Maravillas, el hecho de no ir traía un montón de problemas, no solamente a nivel de espectáculo, sino que reglamentariamente tiene muchas complicaciones que un integrante del grupo no suba a alguna de las presentaciones del Teatro de Verano. Entonces, la disyuntiva pasaba por le transmito al grupo que hasta aquí llegamos y gracias por las horas de ensayo, porque se terminaba el carnaval para Momo Sapiens en ese momento y eso era imposible, en mi cabeza no podía pasar, pero no me sentía bien. Los médicos, a su vez, cuando le planteé la mínima posibilidad, me dijeron que no, que el alta no me la podían dar, que menos para ir a una actuación. Y bueno, llegaba el día de la actuación, o sea, el día previo, seguía sin el alta, ¿qué va a pasar? Una de las doctoras me decía, y de acá ni siquiera te vas con el alta, te vas con alta hospitalaria, pero tenés que ir a internación domiciliaria. Y se venía al Teatro Verano y bueno, había que tomar una resolución. Entonces, con mi médico de cabecera, le dije a ver qué riesgos reales podía haber y me dijo, bueno, mirá, yo me comprometo a ir contigo, vemos cómo te sentís incluso tenía una vía puesta en el brazo que no me la sacaban, porque como me iba a internación domiciliar, la tuve que disimular con gasas ¿y qué hacemos? Bueno, lo concreto es que el día del Teatro de Verano, a las 6 de la tarde, yo todavía estaba sentado, acostado en la cama del sanatorio. Me llevaron en una ambulancia hasta mi casa y una vez que me dejaron en mi casa, vino la escapada para el Teatro de Verano, una locura, digo, que realmente es una locura. Y me sentía muy mal, bueno, me pusieron una silla al costado del escenario y yo estaba muy nervioso, no solo por mí, sino por el resto de los compañeros, de cómo podían reaccionar frente. Lo cierto es que algo pasa cuando uno pisa el escenario, hay una adrenalina que por ahí me dio energías y la actuación empezó a fluir. De hecho, muchos dicen que fue mucho mejor actuación que la primera rueda, la de la segunda. Yo había hecho un pacto con el médico, o sea, arriesgaba el hecho de actuar, pero no, me dijo, después que termina la actuación no bajes a saludar ni nada, te volvés atrás, que te estén esperando con un auto y te volvés a tu casa, y así fue. No pude saludar a nadie, terminó la actuación. Lo que sí es que en el momento que termina la actuación y yo aflojo el hecho de haberla realizado, fue como si me hubieran agarrado entre 10 y me hubieran dado una paliza. O sea, salí no tenía fuerzas ni para caminar. Como pude, llegué hasta el auto, me llevaron a mi casa y realmente me sentía muy débil, el momento fue bravo, ¿no? Hoy lo contamos como una anécdota y muchos dicen que es una locura, y con lo cual, visto hoy en retrospectiva, me doy cuenta que sí, que fue una locura haber ido a actuar de esa manera. Pero bueno, pasión. Quedará como una anécdota más, que no me gusta, no, si pudiera decidir no la volvería a vivir, porque realmente no me sentí bien. Pero bueno, salió. Y después vino una tercera actuación, ya ahí tenía el alta, y contra todos estos contratiempos que sufrimos, pudimos llegar al segundo puesto de la categoría, lo que dice que dentro de toda la locura tuvo un final feliz, porque podía haberse terminado el carnaval o podíamos haber salido últimos. Y sin embargo, gracias a ese esfuerzo, por lo menos sirvió no solo para salir segundo, sino para ganar la mejor parodia que se la ganó Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, nos quedamos que además contentos. Bajabas a pelear con el dragón. Eso es una de las cosas. El médico me había dicho, vos al terminar la actuación no bajes ni a saludar, ni a entrevistas, no te van a dar entrevistas antes, vamos a decir que no. Termina y te vas. Pero yo me olvidé que había una bajada a pelear con un dragón. Entonces cuando bajo, que aparte la espada esa pesaba... Realmente era bravo. Normalmente la espada era muy pesada, pero a su vez con la debilidad que yo tenía me pesaba mucho más. Claro. Y cuando yo bajo, y tampoco veía muy bien dónde estaba el dragón, porque no se veía nada, bueno, me doy cuenta dónde está, voy y hago todo el texto. Y cometí el error de esa noche, fue lo que hacía normalmente, pero que no lo debía haber hecho en ese momento, era la corrida después de pelear con el dragón hasta el escenario.
Y cuando corro hasta el escenario y subo todavía corriendo la escalera, cuando subí no podía hablar. Claro. Y gracias que no me tocaba hablar enseguida, Claro. pero a los pocos segundos tenía que decir el final de la parodia, cambiarme muy rápido, y yo soy el que empiezo cantando la despedida de Sí. este año. Y si tú escuchás la grabación de esa rueda, vas a ver que sale, parecía Darth Vader cantando Sí, la sí, canción. sí, sí. Salía la respiración de que no podía más. O sea, fue la locura de ir y la doble locura de haber corrido desde la platea al escenario. Eso yo no me acordaba y bueno, lo resolví en el Claro. momento y existieron mechas, porque no pueden faltar las mechas de y Rubina. bueno, eso cuando estás actuando, hay una frase que dice el show debe continuar. Yo creo que puede haber extremos, ¿no? O sea, pero en ese momento el show continuó y bueno, yo hice lo que hacía siempre, lo que hago. Si se me ocurre algo lo digo. Sí, estuvo brutal. Ni el bueno, hospital, hoy la podemos, sí, contra todo. hoy la podemos recordar con una sonrisa. Por suerte no fue una anécdota que después se recuerde de otra manera, ¿no? Tuvo final feliz. Bien. ¿Qué te dijo tu mujer cuando le dijiste que querías ir a Y al principio que estaba loco y no estaba tampoco segura y claro, con los mismos temores que hasta yo tenía, ¿no? Pero un poco la tranquilidad la dio el médico de cabecera, que aprovecho para agradecerle al doctor Daniel Díaz, que a su vez también es médico en el interior, porque él en el Sauce tiene atiende como médico del Casmo y fue un poco el que nos apoyó en la locura de ir al Teatro Verano, porque si nos quedábamos con las otras opiniones del no ir, este carnaval hubiera terminado de otra manera, ¿no? Y aparte eran los 20 años de Momo Sapiens. Sí, también. Que, Claro. Se conjugaba. que malo hubiera sido no terminarlo como terminó. Pero bueno, así que le agradezco al doctor Daniel Díaz lo que hizo por mí y bueno, mi familia un poco en él con él se tranquilizó, ¿no? Ujú. ¿Crees en Dios? La verdad, no digo que no ni que sí. Quizás la formación científica que yo tengo, viste que la ciencia con la religión no se llevan muy de la mano, pero en el correr del tiempo algo ha cambiado. Incluso hoy hay más puntos de unión entre la ciencia y la religión que lo que había hace muchos años, que uno estaba en un bando o en el otro. Hoy hay muchos científicos creyentes y tampoco creo que no haya nada. Yo creo que algo hay. Quizás lo más difícil es interpretar qué y cómo, ¿no? Entonces no tengo los elementos como para decir que soy un creyente ferviente y porque sería no diría la verdad si dijera, pero tampoco alguien que no cree en absolutamente nada. O sea, yo creo que algo debe haber y me gustaría encontrar los elementos para entender el qué, ¿no? Que es lo más difícil. Creo que todos interpretamos de maneras diferentes y habría que ver cuál sería y ahí sí digo la más científicamente comprobada, ¿no? Que es lo más difícil. Es verdad. ¿Qué significa el humor en tu vida? Y el humor soy yo. Ya a esta altura no es una parte ni que yo soy el humor, porque en todos los lados que voy no puedo dejar de hablar diciendo cosas que puedan para otros parecer graciosas. Digo, es una manera de ser, de ver que el humor puede estar en todos lados. A veces hay cosas muy dolorosas, obviamente hay ejemplos extremos que no pueden generar humor, pero a veces de los momentos dolorosos igual se puede sacar alguna situación humorística. Por ejemplo, cuando estamos recordando esta anécdota de lo que a mí me pasó, podemos recordarla con sonrisas o con cosas que nos causan gracia. Incluso si repasás la historia, por ejemplo, de Momo Sapiens, ves que hemos tocado temas muy escabrosos, donde ha habido momentos que hemos sabido igual sacar una sonrisa, por ejemplo, con la lista de Schindler. Eso te iba a decir. sí, Eso te iba a salado. decir. Que es un tema muy difícil, que por supuesto que lo tratamos con respeto y sobre todo en el final lo tratamos como debía ser tratado, pero que Excelente arranca parodia. con sonrisas y que en algunos momentos plantea dentro de la tragedia que cuenta la historia alguna sonrisa. Entonces yo creo que el humor está en todos lados. Creo que fue en la Revolución Francesa cuando hacían la familia rica y la familia pobre también. No, eso fue la Madre Teresa. La Madre Teresa. Justamente, La Madre que en la India, que es un país obviamente donde está muy radicalizado, quienes tienen mucho dinero o quienes no tienen, nosotros hacíamos las mismas situaciones vistas desde los ricos y los pobres, y fue uno de los momentos de mayor humor, pero a su vez se decía algo, ¿no? Porque no deja de ser una realidad. O cuando
la Madre Teresa le fue a pedir al Papa de entonces, que es una anécdota real, una colaboración para la Iglesia, y que el Papa donó el Rolls Royce que tenía en el Vaticano, o sea que se daba como una contradicción, y planteada de esa manera generaba una sonrisa. Yo creo que el humor está en todos lados. De hecho, siguiendo en el tema de la religión, nosotros, por ejemplo, hace unos años y ganamos y obtuvo la mejor parodia, hicimos Jesucristo. Sí. Y cada vez que Momo Sapiens toca un tema de estos, siempre se genera una duda previa, así, uy, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se faltará el respeto? Te puedo decir, nosotros estamos muy ligados a la gente de Don Orione, porque es nuestra casa también, todos los años actuamos para ellos y tenemos muchos amigos ahí. Y una delegación de sacerdotes y de Don Orione nos fueron a ver al Teatro de Verano y salieron locos de la vida con la parodia de Jesucristo. Y nosotros todos los temas, más allá de que les tratamos de extraer el humor, los tratamos con mucho respeto. Entonces hemos podido hacer Jesucristo, la lista de Schindler, Martin Luther King, o sea, sí. yo creo que de todos lados se puede sacar humor. Yo siento que lo que tiene la parodia de diferente con el humorismo directamente es eso que te llegan a emocionar a tal punto, porque yo siempre me acuerdo de la parodia del hombre elefante, que yo estaba en un momento prácticamente llorando, que se me caían las lágrimas, y de pronto salían con un chiste que no puedes evitar no reírte, porque ese chiste que estás emocionado, igual te reís. Entonces es esa mezcla de emociones. Es que los parodistas tienen la virtud de manejar esos dos climas, ¿no? Nosotros preferimos la mayor parte del tiempo estar en el clima del humor, pero no descartamos, y de hecho todos los años tenemos momentos donde la gente puede pensar o hasta emocionarse, como decís tú, con temas que son en algunos casos temas difíciles, y bueno, tratamos de este año que viene, y ya los puedo dar como primicia aquí, una de las parodias que vamos a hacer también va a tocar un tema que a mucha gente lo tiene como un tema muy importante, y tiene que ver con la religión, que es el tema de Moisés. Vamos a hacer los 10 mandamientos, y entonces fíjate con la seriedad que mucha gente nos va a ver de a priori y decir, ¿qué van a hacer esta gente de Momo Sapiens? Bueno, intentaremos llevar humor, porque no vamos a dejarlo de lado, pero también con el respeto que significa la figura, ¿no? A mí me maravillan los temas en los que te metes, porque por ejemplo lo de Oscar Schindler para mí fue brutal. O sea, ver cómo encararon el tema, ver cómo lo armaban, cómo hablaban de esas cosas que vos decías, ¿cómo hacen humor con eso? Tal cual. Mira, vivimos todos los climas ya desde los ensayos, porque ese año tuvo muchas satisfacciones, y también nos dimos cuenta del tema donde estábamos metidos. En los ensayos, por ejemplo, la última escena cuando Schindler dice que él podía haber salvado más vidas, yo que sé, vendiendo un anillo, sacándose alguno de los lujos que él tenía, se generaba un clima en ese final que en el propio ensayo de Momo Sapiens los componentes quedaban con un nudo en la garganta. Yo les recomendé a todos que fueran a ver la película para ya saber dónde estaban metidos, y bueno, el correr de los ensayos hacía que nos fuéramos acostumbrando a ese final, pero los primeros ensayos quedaban con el mismo nudo que después quedaba la gente, los componentes. En el transcurso del carnaval, en el momento que se pide el minuto de silencio, en homenaje a todas las víctimas del Holocausto, yo tenía mis dudas si en algún escenario de barrial, porque hay niños, porque hay otro ambiente, se iba a respetar, y sin embargo la gente me dio una lección a mí de por qué pensé que podía no suceder, cuando en cualquier barrio de Montevideo, en todos los escenarios, se respetaba ese minuto de silencio, que no volaba una mosca. Y el Teatro de Verano, que había 7.000 personas en cada una de las participaciones de Momo Sapiens, lo que fue ese minuto de silencio, no se oía respirar una persona, nada. Entonces eso fue muy emocionante. Y otra de las cosas que nos pegó, dos cosas más que nos pegaron mucho, fue la visita de una de las últimas sobrevivientes del Holocausto que vivía aquí en Uruguay, Ana Binocur, que ya falleció, que nos vino a visitar al Teatro de Verano antes de actuar, vino por detrás del teatro a saludarnos, y bueno, eso nos dio a todos, nos dejó a todos realmente muy emocionados. Y luego la invitación que tuvimos a actuar en lo que es el principal templo de la colectividad judía, que es la Keilah, el que está en la calle Canelones, una sinagoga donde nosotros fuimos y representamos la parodia de la lista de Schindler, y en un momento nos dimos cuenta que había
compañeros con uniformes nazis haciendo una escena adentro de la sinagoga, que Fuerte. fue muy fuerte, ¿no? Y la gente cómo terminó esa actuación y se paró a aplaudirnos. Fueron los momentos que yo rescato de ese carnaval, que si bien fue una parodia fuera de lo común, porque Momo Sapiens está acostumbrado o ha acostumbrado al público a que haga parodias con mucho más humor, me quedó como un año con muchas satisfacciones. Y entonces eso demuestra de que el humor, aunque sea en alguna pincelada en algún lado, puede existir, ¿no? Sí, esa última escena con esa música es... No, era No tenés cómo. Era tremendo, sí. Realmente los climas, como decía tu compañera, se puede ir de la risa, de la comedia a la tragedia con mucha facilidad en el parodismo, ¿no? Me encanta. Yo tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cuál es tu definición de parodismo? Y ahí está la definición del reglamento, que dice que la parodia es una sátira a un hecho o suceso real en tono jocoso, o sea que te dice que vos podés parodiar cosas reales, como durante muchos años, cuando yo era componente y no, o sea, cuando yo tuve otro director y no era el dueño del grupo que dirijo ahora, generalmente los parodistas hacían un libro o una película, eran siempre un libro o una película, y yo empecé a hacer parodias sobre personajes históricos o momentos de la historia. Entonces la parodia puede representar en los minutos que dura cualquier situación real mediante la ironía. O sea, vos tenés que exagerar. La parodia es una caricatura. Vos tenés que exagerar las cosas de esa historia y mostrarlas cuando las estás exagerando bien el humor, y a veces las respetás si vienen, por ejemplo, las partes en serio, ¿no? Para mí una parodia, en primer lugar, no debe ser una representación fiel de lo que vos estás haciendo. O sea, no puedo agarrar una película cómica y hacerla tal cual, porque eso no sería una parodia. O sea, la parodia justamente es ironizar sobre algún argumento de algo que es real y llevarlo, bueno, a esos 25 minutos con humor, con también algo para pensar, con reflexión, de la mejor manera que te pueda salir. La parodia debe tener canciones por estructura, debe tener actuación, y por supuesto debe tener otras cosas que el carnaval pide también, vestuario, maquillaje, etcétera. Digo, yo creo que ese collage de elementos forman lo que para mí es una parodia. Cuando te falta alguno, no es una parodia, ¿no? Cuando no tenés un argumento real y te vas de eso, podés pasarte sin darte cuenta a la categoría humorista, Claro, por ejemplo, ¿no? claro. Perfecto. Rescatando al soldado Ray-Ban, por ejemplo. Bueno, Esa fue... No. A ver, nosotros, ya te digo, carnavaleros a Sí. full, los tres. Sapiens maníacos. Sí. mira, yo casualmente estos días he estado muy presente con la historia de los 20 años de Momo Sapiens, porque también doy otra primicia aquí en el programa de ustedes. En el mes de noviembre se va a lanzar un libro con los 20 años de Momo Sapiens, o sea, con el texto íntegro de todas las parodias que hicimos, que son más de 50 en los 20 años de Momo Sapiens. Y por supuesto ese libro lo estoy terminando, y he releído las cosas que hacíamos desde hace 20 años para acá, o sea, muchos momentos que no los tenía tan presentes, y bueno, y me doy cuenta de la cantidad de absurdos que han pasado por el grupo, de cosas que hemos hecho, locuras y situaciones, siempre tratando de ser originales. Es la parodia que tú te referís, bueno, era una película de guerra. En ese momento no se había hecho nunca un ambiente de guerra en parodistas, en humoristas sí se habían hecho, pero nunca se había hecho una parodia que tuviera algo que ver con la guerra. Y yo me acordé de esa película de Steven Spielberg, que aparte fue innovadora por esa primera escena, Sí. que en ese momento fue la escena más realista de acción, de guerra, lo que hizo Steven Spielberg. Que la parodia originalmente es la película Rescatando al Soldado Ryan. Claro, por eso nosotros decía. hicimos con la similitud de palabras con la marca de lentes, y le pusimos Rescatando al Soldado Ryan. Y era otro absurdo total, era del estilo de Billy the Kid, o sea, Claro. era, Tal cual. pasaban como los 7 enanitos, que era uno de los momentos más altos de la parodia, que después repetían al final cuando decía sus más bajos instintos, y aparecían los enanitos otra vez. O sea, tenía muchos absurdos, ¿no? Claro. Mucho humor visual, y fue una parodia muy divertida también. La verdad que nosotros nos divertimos mucho haciéndola. ¿Te tentaste alguna vez? Muchas. Pero así. Muchas. Bueno, mirando videos y tratando de recordar para hacer comentarios y pies de páginas de este libro que se va
a editar ahora en noviembre, tuve que mirar videos y volver a ver material. Y, por ejemplo, me acuerdo de la escena de la fábrica de alfajores en la parodia de Valle, y yo me vi en el teatro que no me acordaba, y yo me había tentado también viendo a mis compañeros. Y por las dudas, si hay algún oyente que no sabe de lo que estoy hablando, era un momento de la parodia de José Valle y Ordóñez, donde él inauguraba una fábrica de alfajores, y en un momento que los convidaban con alfajores de maicena y estaban todos probándolo, le decían a Valle que hablara. Y entonces Valle, que lo hacía yo, estaba atorado por el alfajor y quiere hablar y empieza a escupir migas de alfajor, y le va pidiendo que hablen los demás y están todos atorados y todo el mundo habla escupiendo migas de alfajores, y realmente nos tentamos nosotros viendo a nuestros compañeros que le salían explosiones de migas de alfajores de la boca. Todos nos tentamos. Bueno, y el Teatro de Verano era una ovación de carcajadas. Entonces esas ridiculeces que uno a veces hace arriba del escenario te tientan, si vos te tentás también y te reís, digo, y eso creo que el público le gusta también cuando ve que vos te estás divirtiendo también. Claro. Bueno, ya continuamos con Horacio. Tenemos que ir a una pausa así, cortita, y ya volvemos a conocerlo más. Bárbaro.